Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones. Hoy voy a estar hablándoles acerca de quizás el motivo por el cual ahora mismo muchas personas, tal vez incluyéndote a ti que estás viendo este vídeo, las cosas no están saliéndole bien. ¿Por qué muchas personas están atravesando ahora mismo escasez económica? El dinero se le va de las manos, siente en su casa perturbación, malas vibras, malas energías, siente que le están llegando las brujerías, las envidias de los vecinos en el trabajo, las enfermedades una tras otra, los miembros de la familia enfermándose de manera repentina, entre otras series de calamidades, pleitos, disputas, situaciones que se presentan en las familias, en los matrimonios. ¿Y por qué? Es muy probable que el origen de todas estas tragedias venga en gran medida de la forma o debido a la manera en que tienes organizada tu casa, o más bien desorganizada tu casa. Como lo escuchas, los sabios hablan de que es de esencial y especial importancia poner atención a cómo está organizada tu casa, a la importancia de evitar el desorden en una casa, a la importancia de que todo esté en su sitio limpio. La limpieza es esencial en una casa. No es necesario ser rico para ser limpio. Usted puede ser pobre, pero limpio, ordenado. Lo que es limpieza atrae santidad, pureza. Lo que está ordenado trae eso, orden a su vida. Una casa desordenada y sucia, lo que trae es eso, desorden e impureza, no solamente a la casa, también a los que habitan ahí. Es el lugar ideal que está atrayendo e invitando las malas vibras o las malas energías que encontramos en las casas de muchas personas. Y todo debido a el desorden, el caos que representa esto y que al mismo tiempo es un recipiente para las energías negativas y que al mismo tiempo, les decía, pues es blanco, presa fácil de brujerías, de malos espíritus, espíritus que andan deambulando, que encuentran ahí un nido, un hogar. Y mucha gente sin saberlo ha convertido su hogar, su casa, en una especie de albergue u hospedaje para esos espíritus errantes, para brujerías, para espíritus que andan perdidos. Ahí van para su casa, el caos, el desorden, las peleas, las disputas, la escasez. Porque una casa desordenada y sucia, eso es lo que atrae. Entonces hay una directa influencia entre los objetos que hay en una casa, cómo están decorados, dónde están organizados, la limpieza de esa casa. Hay una correlación directa entre el orden y la limpieza, con buenas energías, buena vibra, bendición, salud, abundancia, prosperidad en una casa. Y hay una relación directa entre una casa que esté desordenada, que todo está sucio, que no hay orden. Eso está atrayendo precisamente eso: caos, desorden, escasez, peleas, disputas, enfermedades, escasez económica. Las cosas no avanzan, los proyectos no avanzan, no hay entendimiento en la familia. A veces se inician proyectos y todo se deshace porque sencillamente el ambiente donde usted está refleja esto. En el judaísmo tenemos un concepto claro en cuanto a la importancia de la santidad y de que todo cumple una función en un hogar. Lo que no cumple una función en tu hogar, deshazte de ello. Hay muchas personas que guardan en sus casas toda una serie de trastes viejos, de envases vacíos, de ropa vieja que no quieren deshacerse de ella porque es un recuerdo y que vio cuando era pequeño, de la abuela, el tatarabuelo, cosas que guardan una energía de algo que no está. Las ropas de los muertos, los difuntos. Alguien con ropa de un muerto en la casa lo que está trayendo es esa energía. Energía que viene de algo que está ya en tu mano, en impureza, en muerte. Algo que está viejo, deshecho, roto, está trayendo esa energía de lo que no avanza, de lo que es pobreza, de lo que es escasez. Entonces, no acumules en tu casa objetos que están atrayendo la pobreza a tu vida, la enfermedad. Deshazte de todos esos objetos que ya no usas, de ropa vieja, de zapatos viejos, de trajes viejos. Hay gente que guarda hasta platos
plásticos o botellas vacías o cosas que no tiene sentido. Tiene la casa llena de trastes y eso hay que deshacerse de esa energía porque estás acumulando, estancando. Y si tú no das espacio a que una energía de renovación, de bendición, de prosperidad entre a tu casa, porque tienes ya ese espacio ocupado en el plano espiritual y en el plano físico, pues sencillamente lo que estás causando en tu vida es un estancamiento, una escasez, pobreza, enfermedad, caos. Porque es que les decía, ni siquiera esto es algo que, o sea, si quitáramos el aspecto espiritual y nos quedásemos solamente con la parte de los objetos físicos, uno que usted si va a una casa de una persona y ve todo un desorden como el que estoy hablando, eso causa una repulsión inmediata. Lo mismo con las buenas energías. ¿Usted cree que las buenas energías van a ir a una casa o van a encontrar un lugar donde posarse cuando hay ese desorden, esa escasez, ese estancamiento? No, porque la energía literalmente está buscando un sitio donde posar la bendición. Y con lo que uno hace, como está su casa, es lo que usted está trayendo. Esto lo saben también los chinos que hablan mucho del famoso Feng Shui, donde habla de la importancia de la decoración, de los objetos, de la casa, del orden, todo eso tiene un secreto. Pero en el mundo judío también lo tenemos. Cualquiera que habla la Torá y se encuentra claramente en los libros en el Éxodo, en el libro de Números, en todo este libro de Levíticos también, que se habla tanto de la pureza, de las vestimentas limpias, donde se está hablando también de la composición del tabernáculo y del campamento de Israel en el desierto, donde hay una estructura, en un orden, ciertas tribus estaban en cierta parte, otras a la izquierda, al norte, sur. Cuando se está hablando del tabernáculo, hay una descripción detallada de qué es lo que tiene que haber ahí y qué no debe estar ahí. El color, las formas, el arca donde se debe colocar, la menorá. No está diciendo que ese es el lugar para usted guardar todo lo que usted quiera. Entonces hay una importancia de la sacralización del espacio consagrado a lo sagrado. El templo, un lugar donde también hay un espacio donde hay una sacralización del lugar, de esa casa, porque es la casa de Dios, como se le llama, Beit HaMikdash, Beit, casa en hebreo. Mikdash, Kodesh, hay una raíz ahí que también es para Kodesh, santidad. Entonces la sacralización de un espacio, de una casa, atrae la bendición, la prosperidad, la salud, el éxito. Pero un hogar que no está ordenado, que hay desorden, está trayendo todo esto, pobreza, enfermedad, caos, disputas. Así que mala suerte también está trayendo con todo esto. Así que es muy importante el orden en una casa. Una casa limpia, ordenada, simple, sacar todo lo que sea viejo, lo que ya no se use, para dar espacio a algo nuevo que va a entrar, una nueva energía. Ahí mora la bendición, la prosperidad, etcétera. Entonces, fíjese, es muy probable que muchas de estas cosas que las personas estén padeciendo la achaquen o la culpen inmediatamente a una brujería o a que no tienen suerte en la vida y que todo les sale mal. Y es muy probable que esto se deba a las propias acciones de la persona, empezando por su propia casa, que no tiene su casa organizada y todo es desastre y caos. Y claro, estos son los hábitos también que van a absorber los hijos en esa familia. Van a crecer también en el caos, en el desorden. Entonces, ojo con esto, porque su prosperidad y su bendición, por la mala suerte y la pobreza, pueden estar en cómo usted organiza su casa, en la limpieza o, les decía, en la acumulación de trastes viejos, que lo que causa es estancamiento, pobreza, enfermedad. Entonces, ojo con esto. El desorden, el caos, atrae caos, mala suerte. El orden, la limpieza, atrae bendición, prosperidad, abundancia y santidad. Ojo cómo tenemos nuestro hogar, si es un sitio para que more la bendición o un sitio donde sencillamente es recipiente de malas energías. Hasta aquí con el vídeo del día de hoy. Déjenme en sus comentarios si ha puesto en práctica estos consejos, quizás lo he escuchado también de otros maestros, y de cómo organizar su casa cambió su vida y la de su familia para bien, en bendición y en prosperidad. Y si no sabía lo que estoy compartiendo en el vídeo de hoy, póngalo en práctica de inmediato porque usted va a ver el cambio
que va a experimentar y que va a sentir la energía que se siente en esa casa inmediatamente. Va a ser una energía de frescura, de bendición, algo de limpio, como un peso grande que se marchó de esa casa, porque en esos lugares donde es todo lo contrario está la energía condensada, algo que se siente en un ambiente cargado. Saque todo lo que no sirva, deshágase de las cosas viejas, limpie su casa, manténgala organizada, limpia, a ver qué bien se siente, como que un peso grande se ha apartado. Cuando uno está limpiando algo y quita cosas del medio, se puede ver el espacio, la limpieza, la bendición. Sigue estos consejos y póngalo en práctica y usted va a ver cómo viene la bendición, la prosperidad y la abundancia en su vida y la de sus seres queridos. Gracias a todos por la atención. Muchísimas bendiciones a todos. Shalom.